Muy bien, buenas noches, bienvenidos a este martes 19 de agosto acá en Comunidad. Vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Les pido que tengan su Biblia lista en el capítulo de Romanos 6 y en el 7 que vamos a estar viendo. El tema de esta noche, como ustedes ya saben, es esclavos de Cristo. Por la gracia divina, nosotros los hijos de Dios hemos sido liberados de la muerte del pecado. Ahora bien, es importante que aprendamos a no confundir libertad con libertinaje, pues la vida de los creyentes demanda una vida nueva en obediencia para Dios. Esta vida es la que Pablo estará describiendo en estos capítulos, tanto el 6, 7 como el 8. Una vida que nos llevará a un entendimiento correcto de la vida cristiana, ¿verdad? El primer tema, la primera división que vamos a abarcar es la que está en los versículos 15 al 19. Acá les estoy marcando, ¿verdad?, cómo son las tres divisiones. Por favor, pónganle ahí coco. Y dice, entonces, ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, ya se han sometido o se hicieron obedientes, dice otra versión, de corazón a la enseñanza, doctrina, taipondidakies, como dice en griego, que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva a más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Otras versiones dicen para practicar la santidad, para santificación o llegar a ser santos, ¿verdad? Esta primera sección, con estos versículos que están allí, la hemos denominado esclavos, ¿verdad? ¿Y esclavos para qué? Bueno, del verso 15, ¿verdad? Vamos a hablar ahí lo que Pablo está diciendo. Y miren, Pablo no lo dice por decir, ¿verdad? Eso quiero que lo tengan muy, muy claro. Pablo sí lo dice, es por que la gracia no es un motivo alguno para el libertinaje, ¿verdad? Y él lo dice, ya que el Evangelio, ¿verdad?, ya no tendría el hombre bajo la ley, ¿verdad? Y recuerden el contexto en el que está Romanos, ¿verdad? Hay una parte judía, una parte griega. Y esto había sido usado, inclusive Pablo después en el libro de Hechos en Jerusalén podemos ver que tiene ligeros clavos por esto, ¿verdad? Esto, pues algunos extremistas, alguna de esta gente que escucha una cosa y se tiene que ir a un extremo al otro, ¿verdad? Lo estaban usando como una licencia para pecar, ¿verdad? Y ellos decían pues que esto era porque como en la cruz fueron perdonados, ¿verdad?, todos los pecados, ya no importaba que se hiciera, ¿verdad? De esta lógica es donde nacerían los postulados gnósticos que vimos en Efesios, ¿verdad? Y que lamentablemente aún persisten en pervertir la verdad del Evangelio. Para los que son nuevos, pues el gnosticismo, entre muchas de las cosas, manejaba una dialéctica griega que pues decía que el espíritu era bueno y la materia era mala, entonces todo lo que se hiciera en la materia no importaba porque era malo, y el espíritu. Entonces esto llevó al cristianismo para una cuestión que hoy muchos denominan una supergracia, ¿verdad? Es decir, yo ya te perdono, dale con lo que quieras, ¿verdad? Y este pensamiento gnóstico, en una manera parcial o una manera completa, está hoy en día, ¿verdad? Hay iglesias que se han vuelto excesivamente permisivas. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ningún extremo es bueno, ni el de legalismo, ni el de libertinaje. Así que Pablo empieza aclarando
tranquilos con su libertinaje. Lo segundo que él va a enseñar es que realmente estamos llamados a ser esclavos de la justicia. Y pónganle coco a los versículos, se los tienen ahí, 16 al 18, ¿verdad? Y hay una palabra ahí que lo puse en la diapositiva de los versículos, que es la doctrina, la enseñanza, ¿verdad? Y a estos versículos, léanlos, ¿verdad? 16, 17, 18. Quiero hacer una pregunta. ¿Es este el evangelio que hoy escuchamos en las iglesias? ¿Es esta la doctrina que se predica en los púlpitos y se enseña en las aulas, verdad? La de ser la justicia, la de santidad. No me contesten, pero lamentablemente sabemos que la cosmovisión de hoy en día es antropocéntrica, ¿verdad? Centrada en el hombre. Y esa cosmovisión tiende a malentender individualmente, mal enseñar en las iglesias y a mal practicar la fe y las enseñanzas del evangelio, ¿verdad? Ay de aquellos que hacen apología de la ignorancia y promulgan la falta de estudio, la falta de teología, la falta de preparación, la falta de enseñanza, de doctrina en sus congregaciones, y cambian todo esto por actividades, ¿verdad? Por entretener gente, por mantenerla feliz, por invitar motivadores, por invitar gente famosa a que dé una charla en lugar de predicar el evangelio, ¿verdad? Y muchos líderes reniegan a la enseñanza doctrinal y todo, porque así mantienen controlada a la gente a lo que ellos dicen que debe de ser, y no generan obviamente pensamiento crítico ni muchas de las cosas que aquí intentamos, ¿verdad? Intentamos promulgar a aquellos que están dispuestos a hacerlos. Pero cuando la fe que nosotros profesamos es carente de enseñanza y de doctrina, como es esta palabra que está ahí, se puede caer en un error en cuanto a la libertad del pecado, ¿verdad? Donde ser libre del pecado se ve como un estar exento de responsabilidad en la práctica de la justicia y de la santidad, ¿sí? Ese es el problema. Cuando falta la santidad, cuando hay mucho liberalismo, cuando hay mucha permisividad, cuando hay mucho pecado, ¿verdad?, que anda rondando en nuestras congregaciones, la respuesta a el por qué pasa esto es que hay ausencia de sana doctrina, ¿sí? Por ello se requiere una predicación de sana doctrina que vaya mucho más allá de solo ofrecer alcanzar la salvación, y esa sana doctrina, como dice el verso 16, como dice 17 y el 18, nos lleve a entender, ¿verdad?, que debemos someternos a la palabra de Dios, a la doctrina de Dios, y seamos ahora esclavos de justicia, como termina el verso 18. Esa es la doctrina que debería predicarse en el cristianismo, pero que lamentablemente ustedes mejor que nadie saben, no se predica, porque se predica un montón de cosas. Como dijo un predicador ahí famosillo, se celebra el cumpleaños del pastor, se celebra el día del lápiz, se celebra el día de la Biblia y esas cosas que no tienen ningún sentido cuando no se vive la palabra, ¿verdad? Recadito ahí para algunos, con mucho cariño. Verso 19. Funciona. Y somos esclavos para la santidad, ¿sí? Verso 19 es un verso muy, muy claro. Espero tengan ahí abierto. Y él les dice, les hablo en términos humanos, ¿verdad? Ya no ofrezcan sus miembros. Se está repitiendo lo mismo que dijo al principio del capítulo 6, ¿verdad?, que lo vimos la semana pasada. Sino que ahora sirvan a la justicia que lleva a la santidad, o para practicar santidad, o para santificación, o para llegar a ser santos, ¿verdad? Los hijos de Dios
debemos servir a la santidad y la justicia, de la misma manera que un esclavo sirve a su amo. ¿Es esa nuestra realidad como iglesia? Sabemos que no. Pero para nosotros ese contexto nos es ajeno, el contexto de los esclavos, ¿verdad? Aunque algunos que son empleadores sí tratan a sus empleados como esclavos, pero bien nos vendría entender esta posición del esclavo, leer un poco de historia, leer un poco del Imperio Romano, cómo era la esclavitud, ¿verdad? Ya que esa es la imagen que Pablo nos enseña, y también nos lo enseñó en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 6. Es la imagen que el creyente debe de tener en cuanto a la obediencia a Dios, ¿verdad? Todo este estudio se llama Esclavos de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser esclavos del Señor, ¿verdad? Tanto romanticismo que hoy promulga, nos encanta llamarnos otra cosa menos esclavos de Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos de saber cómo es un esclavo? Bueno, todo aquel, o ya que pues, todo aquel que no ha conocido al Señor, tenemos que romper ese paradigma y entender que todo aquel que no ha conocido al Señor está bajo el yugo del pecado y es esclavo de este. En otras palabras, mis amores, aunque estos son tiempos posmodernos que no nos gustan, los absolutos, ¿verdad? Porque se ha abusado de los absolutos. Paréntesis, cierro paréntesis. No hay intermedios en cuanto a la esclavitud, ¿sí? El ser humano o es esclavo de la carne o es esclavo de Cristo. No hay un punto medio donde soy espiritual, donde estoy buscando. Eso no existe, ¿sí? Por lo tanto, aquel que diga que es cristiano, que se autoperciba como cristiano, pero que, como dice el verso 19, pero que nosotros nos damos cuenta que no dispone su ser, sino pone su cuerpo al servicio de la justicia, a la práctica de la santidad, nosotros debemos de saber que esa persona necesita de verdad convertirse, ¿sí? Porque no ha comprendido la justificación, que es aquello que aprendimos la semana pasada, que es la santificación posicional, ¿verdad? Ya lo expliqué la semana pasada, vean el video. Y tampoco ha entendido entonces lo que aquí nos está diciendo el verso 19, es la santidad o la santificación que se le denomina progresiva en teología, ¿verdad? Que es aquella que abarca toda la vida del creyente hasta ser perfeccionado cada vez más y más como su Señor Jesucristo. Esa santidad es la que evidencia frutos del Espíritu Santo, ni más ni menos. Y eso es una asignatura pendiente en la fe hoy en día. Avancemos al punto número 2, que tiene como nombre fruto. Pero primero veamos los versículos que vamos a estar analizando. Como siempre ya saben el código de colores, ¿verdad? Entonces vamos a... ¡Ay! Se movió un poquito aquí. Vamos a moverme a mí. Verso 20 dice, por cuanto ustedes eran esclavos del pecado, otra vez, pero cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué les decía antes? O una cosa o la otra, no hay un punto intermedio. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación o la santidad progresiva y como resultado la vida eterna. O en otra versión dice, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Vamos a explicar eso porque algunos se confunden cuando ven esos conceptos, ¿verdad? Y verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá estoy en la NBLA. Y vamos a hablar del fruto, ¿verdad? Del necesario fruto.
Y lo primero que vamos a hablar es fruto de santidad y vida eterna, que abarca verso 20 al 22, que son estos pasajes que mencioné. Probablemente sea suficiente ejemplo en lo que llevamos del libro de Romanos. Espero que sea suficiente que la salvación no es por obras, ¿verdad? Nos queda claro, por favor, si hay algún aquí moralista, ¿verdad? Por favor, arrepiéntase. Alguien ahí, arrepiéntase, sí. Y bueno, de la misma manera, sabemos que la fe sin obras es muerta, Santiago. Y bajo este contexto general, vamos a abordar estos versos, porque podemos estar conscientes entonces que el fruto o la cosecha, como dicen otras versiones, de la conversión es la santidad, ¿sí? Ojo ahí. Y por eso podemos afirmar, no existen cristianos que luego de convertirse sigan viviendo para sí mismos. Eso no existe, ¿sí? Ese no es cristiano, ¿verdad? Como les comentaba hace tiempo que prediqué en un lugar y me dijeron que yo, digamos, les dejé entender que la salvación pues no se pierde como se cree que se pierde, ¿verdad? En ese ambiente que es arminiano wesleyano, para los que sí están leyendo el libro que recomendé. Y entonces ellos me decían, pero ¿cómo va a ser esto que no se pierde si siempre nos han enseñado que sí? Entonces les decía, miren, si alguien se convierte y sigue viviendo una vida en pecado, ¿esa persona realmente se convirtió o no? O sea, esa persona no es que no vaya a perder su salvación, es que nunca la ha obtenido. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Porque lamentablemente en la iglesia del pago por ser cristiano, ¿verdad? Que eso implica muchas cosas, pero ahí se los dejo. Se predica la mentira de que alguien es santo, apartado por Dios o está en santidad, porque asiste. Es santo porque sirve. Es santo porque es líder. Es santo porque es el pastor. Es santo porque fundó una o dos iglesias, ¿verdad? Pero miren, lamentablemente nada de eso es muestra de fruto. Sí, lo que estoy diciendo es súper pesado, ¿verdad? Y lo sé. Y asumo responsabilidad. Pero nada de eso es muestra de fruto, porque así como un buen obrero puede fundar una iglesia o pastorear una iglesia, un falso maestro puede fundar una falsa iglesia y pastorear una falsa iglesia. Y las otras cosas que mencioné, ¿verdad? Los frutos son obras de justicia y de santidad, ¿sí? Y aquellos que cosechan la vida eterna no son esclavos del pecado. Es decir, aquellos que viven en esto y que por ende van a cosechar la vida eterna, no son esclavos del pecado, no lo practican. Una persona que da frutos es esclava del Señor Jesús y de sus mandamientos, y eso es fácil de notarlo. Si no nos dejamos, perdóname la expresión, embobar por este mainstream evangélico, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta. ¿Y saben qué pasa? El problema no es estos predicadores y toda esa cuestión. El problema no es eso. El problema es el cristiano de a pie, ¿verdad? Y hoy muchos cristianos de a pie batallan con su fe, porque en sus corazones y en sus mentes se niegan rotundamente a rendir sus vidas al completo, ¿sí? Se niegan a rendir su manera de pensar, se niegan a rendir sus criterios académicos, ¿verdad? Porque yo estudié esto, yo estudié medicina, yo estudié biología, yo estudié psicología, yo estudié humanismo, yo estudié etcétera, etcétera, yo estudié filosofía, ¿verdad? Otros se niegan a negar criterios médicos, ¿verdad? Es que a mí me dijeron que yo esto, que yo lo otro. Otros se amarran y se aferran a criterios psicológicos, y en el peor de los casos, criterios psicológicos de TikTok, ¿verdad? Se autodiagnostican, ¿verdad? Otros
se niegan a rendir sus creencias de religiosidad, ¿verdad? Otros se niegan a rendir su historia, sus ancestrales y esas cosas. Otros se niegan a rendir sus tradiciones. Otros creyentes se niegan a rendir su confort, su comodidad, su status quo, ¿verdad? Por ejemplo, el racismo, ¿verdad? Yo estoy bien siendo racista. Otros se niegan a rendirle los eventos traumáticos de su vida al Señor, ¿verdad? Es que ¿por qué me tuvieron que abusar? ¿Por qué tuvieron que pasar esto? ¿Por qué mi mamá se murió? Entonces no existe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto se niegan a rendirlo al Evangelio, ¿verdad? Y lamentablemente lo que está detrás de no rendirse es, al final de cuentas, querer hacer un sincretismo entre la mentalidad de la carne y el Evangelio, ¿verdad? Y esto es algo real, porque entonces se ven como cristianos, ¿verdad? Porque asisten, porque están. Y miren, lamentablemente acá les estoy hablando de la experiencia, no de ninguno de ustedes que forman parte de la comunidad, pero sí la experiencia que tuve como ministro, he tenido como maestro en teología, ¿verdad? Y les puedo decir que esto, al final, todo esto que les estoy hablando, porque alguien está pensando, ¿esto que tiene que ver? Pero todo esto de no rendirse al Señor, es eso específicamente, precisamente lo que no permite a los creyentes modernos vivir una vida en santidad. Sí. Yo me atrevo a decir, porque soy bocón, la gran mayoría. Pero si no, en una gran cantidad de creyentes no pueden vivir en santidad, pues siempre tienen algo que los justifica, humanamente hablando. Y esto es triste, ¿verdad? Es una incredulidad pasiva que se niega a aceptar un pecado individual, que se niega a entregarle la soberanía absoluta a Dios, ¿verdad? Estas personas que creen en que ellos tienen que pagar el precio y que depende de ti, que si te esfuerzas lo vas a lograr, ¿verdad? Y eso produce un cristianismo que al final da frutos como los que el Señor Jesús relata en Lucas 8. Un cristianismo más parecido a aquella semilla que cae en el camino, a aquella semilla que cae entre las piedras y en los espinos. Vayan a Lucas 8 y leanlo. Y díganme si no conocemos gente así, o en el peor de los casos, porque fue lo que a mí me pasó, no soy yo una de esas gentes, ¿verdad? Es un evangelio que preocupa, porque preocupa que sea tan popular, porque está incompleto. Y un evangelio incompleto no genera frutos o fruto, pues no cae en una buena tierra, ¿verdad? Porque no son, como dice el verso 15 de Lucas 8, los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, lo que Pablo está diciendo en los versículos anteriores, y dan fruto con su perseverancia. El fruto de la santidad que lleva a la vida eterna, perseverancia. O sea que con santidad me gano la vida eterna. No, es que es consecuente. ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes tienen la vida eterna? Los hijos de Dios. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Frutos de santidad y de justicia que llevan eventualmente a la vida eterna. ¿Sí? La vida eterna es como un bebé que nace, y ser hijo de Dios o convertirse es como quedar embarazados. ¿Sí? ¿A qué lleva eso? Al buen término. Entonces la vida en santidad nos lleva inevitablemente a la vida eterna. ¿Por qué es por obras? No.
No. Y por eso Pablo va a corregir y dice en el verso 23 lo que él dice. Les voy a volver a leer el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva, es un regalo, corrigiendo lo que venía diciendo anteriormente, que podamos creer que es por obras. En la santidad, como en muchas cosas del Evangelio, la congruencia es vital. Por lo tanto, se vuelve necesario saber que la gracia de Dios nos alcanzó primero como un regalo inmerecido. Por lo tanto, la santidad, si sabemos pues, la santidad no precede a la salvación, sino más bien es un acto de coherencia, es coherente y congruente al comprender maduramente la fe. La santidad es un fruto que viene a consecuencia del regalo que recibimos. Ese regalo de pasar de la muerte en pecado a la libertad para servir a Dios en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Recibimos una libertad de la que Pablo venía hablando, que hablamos en la clase pasada. Y eso nos lleva a analizar lo que hice los primeros versículos del capítulo 7. Aquí en chiquito tengo los primeros 3 versículos donde Pablo hace una figura ahí de alegoría en cuanto al matrimonio y la ley, pero me voy a enfocar en el verso 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios, ¿verdad? Y entonces llegamos a nuestro punto 3, que es libres para servir. Punto número 1, para producir cosecha, que va del verso 1 al 4. El apóstol utiliza una alegoría del matrimonio y la ley para explicar cómo los hijos de Dios han muerto no solo al pecado, sino también al poder de la ley, para ahora producir una cosecha de buen fruto para Dios. Me encanta esta parte. La verdad nunca le había puesto tanto coco y me encantó. Nuestra vida en libertad a través de la muerte del Señor Jesús es un vivir en santidad y buenas obras. Y aquí vamos a citar a nuestro querido Efesios, capítulo 2, verso 10. Recuérdense ese versículo siempre. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Para eso fuimos creados, las cuales Dios preparó, predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Caso cerrado. No es que busquemos el buenismo del mundo, ¿verdad? Ese buenismo que anda hoy de ser buena persona y esa basofia de filosofía, ¿verdad? No estamos buscando eso, sino que sabemos ahora cuál es la voluntad de Dios y por eso vivimos en esta voluntad para practicar la justicia. Avanzamos al verso 5 que dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza o nuestra carne, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba, esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Esa palabra controlados me encanta. Bueno, libres para servir, dejando atrás el morbo. Y aquí en mis apuntes puse Saig, ¿verdad? Esto lo digo de la total experiencia de vida. No sé si soy yo nada más, pero notar en el que está en el pecado este deseo insaciable de los seres humanos por practicar el pecado. Ese deseo de más, ¿verdad? Si desperdician su dinero en una cosa, después lo desperdician en vicios. Y si es solo licor, luego quieren drogas. Y si es drogas
y licor, quieren pecados sexuales en donde están tomando y quieren más problemas y sube más y más. Y ese deseo a mí me parece tan infantil y grotesco, infantil en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? ¿En qué mal sentido? En esa cuestión, como cuando éramos adolescentes o cuando estábamos por sexto primaria, primero básico, que veíamos a los mal portados y que se salían con la suya, es ese mismo espíritu tan infantil que hoy yo veo en personas de 30, 40, 50 años que se siguen comportando con esa necesidad, con ese morbo de decir me estoy portando mal, ¿verdad? Y gente que en la gran mayoría, ¿verdad? Conocieron del Evangelio, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo aquí es que podemos ser libres de eso, ¿verdad? Porque esta gente, como les digo, ya pasados los años, ese morbo sigue rigiendo las vidas de ellos, ¿verdad? Y es este morbo, ¿verdad? Yo le puse esa palabra, lo que la ley generaba, dice Pablo, en los seres humanos, ¿verdad? Y un creyente que sigue bajo ese impulso irracional necesita convertirse, pues, a Cristo, porque en su vida sigue reinando, para los que creen que no hay uno u otro, sigue reinando la carne, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, porque si como creyentes nos pasa eso, que pecamos en una cosita y queremos más, nos está gobernando la carne, ¿verdad? Perdón que me traigo un poquillo acá. ¿Por qué? Porque ningún creyente que viva con el morbo, con el deseo desesperado de pecar, que no es lo mismo que ser tentado, va a poder vivir en santidad, ¿verdad? Y que podemos citar, obviamente, ejemplos como lo que tenemos acá en la diapositiva, ¿verdad? ¿Es pecado ingerir alcohol? No lo es. Pero hay quienes, siendo cristianos, no pueden tomarse una nada más, ¿verdad? Que se emborrachan, que pierden el control, que no son sabios ni buenos administradores de su cuerpo ni de su vida, porque ponen en riesgo su vida por este morbo que Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Que nos hacía vivir controlados por la vieja naturaleza, ¿verdad? Y que los deseos pecaminosos actúan dentro de nosotros. A mí me parece una actitud, como les decía, tan infantil, pero créanme, lo veo, ¿verdad? Esa cuestión que, como se dice coloquialmente, discúlpenme, ¿verdad? Que tienen caliente la boca, no usa la palabra que se les calienta la boca, ¿verdad? Es una actitud tan infantil, una pérdida de control total. Pero bueno, gracias a Dios hemos sido libres de esto para poder servir. Y por último, verso 6. Todo lo que estamos leyendo en esta sección es NTV. Y acá vamos a poner NTV y NBI. Dice: pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, el de la ley, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y la NBI lo dice de la manera siguiente, esta última parte: a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Algunas versiones dicen el mandamiento obsoleto, ¿verdad? Es un poco duro lo que dicen, ahí los dejo leer. Pero pues, según el griego es lo que está insinuando Pablo, ¿verdad? Así que por último, en Libres para Servir, último punto, estamos hablando de vivir en el poder del Espíritu. La nueva vida en Cristo es la vida en el Espíritu. La santidad y justicia no vienen por esfuerzo religioso humano, ¿verdad? No es porque somos evangélicos que sabemos ser santos y nuestro poder se incrementa, no es por eso, ¿verdad? Sino porque somos habilitados ahora en el poder del Espíritu Santo, para los que somos pentes, ¿verdad?
para los que no también. Este es el Evangelio. Aquel que nos quita nuestra condena heredada por culpa de Adán y por la muerte del pecado, y en su lugar nos da la vida que viene en el soplo del Espíritu Santo, que nos capacita, es el Espíritu, no somos nosotros, que nos capacita para ser siervos y esclavos de Cristo. No en un yugo que carguemos y que disguste, no en un yugo pesado, sino en el yugo ligero que decía el Señor Jesucristo, que es gozo, viviendo la salvación y siendo perfeccionados en el conocimiento del Evangelio, como dice también Efesios. ¡Ah, qué bonito! En conclusión, el poder del Espíritu es el que nos llevará a una vida en Cristo, una vida que se aleja de la ley anticuada, tanto la ley judía como las leyes de hoy en día, ¿verdad?, de la religiosidad, y que nos aleja también de la vida en la carne, pues es solo en el poder del Espíritu que podemos lidiar con estas tentaciones, porque no es que seamos perfectos, y con este impulso tan humano de pecar. Pues en nosotros no está el querer dejar de pecar, hay que ser honestos, pero en su poder podremos entender este misterio humano que llevó a Pablo a decir: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y cómo el Señor nos libera de esa paradoja será el tema de la siguiente semana, live, acá en comunidad. Vamos a ver si esto funciona y no me traiciona. Ahí estamos. Los espero la siguiente semana para seguir estudiando acerca del Evangelio. Por favor, inviten a sus amigos, compartan el video si así les parece, y sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.